¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar, no son mejores que toda el agua de Israel? ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio? Furioso, dio media vuelta y se marchó. 2 Reyes 5:9-12. Como vemos, un episodio de enojo estuvo a punto de hacerle perder un milagro. Y así sucede con mucha gente. Afortunadamente, los criados de Naamán le hicieron desistir de irse del lugar, y más bien hacer lo que el profeta mandaba. El resultado fue que, por saber recuperarse de su enojo, pudo recibir el milagro. La culpa. La culpa, dirigida hacia sí mismo o hacia los demás, tiene efectos sumamente negativos, y equivale a negarse a sí mismo o a los demás, otra oportunidad. Veamos la culpa manifiesta en medio del dolor y el sufrimiento causados por los pecados cometidos. Esta vez, los protagonistas se encuentran en 2 generaciones: Adán, y como responde a la culpa, y Caín, su hijo, a quien encontraremos triste y amedrentado después de haber dado muerte a su hermano Abel. Sigamos con atención estos fragmentos de sus historias. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? El hombre contestó: Escuché que andabas por el jardín, y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió: La mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto, y yo lo comí. Génesis 3:9-12. Adán responde a la culpa de varias maneras. En primer lugar, con temor. Y ese temor, en segundo término, le lleva a la evasión, es decir, a esconderse de Dios y evadir la responsabilidad contraída con su desobediencia. En tercer lugar, la culpa lo lleva a proyectarla sobre otros. Sobre Dios, al reclamarle que la mujer que Él le había dado fue la verdadera responsable del hecho. Y sobre la mujer, haciendo recaer sobre ella la culpa de lo sucedido. Esto nos muestra entonces los mecanismos de reacción del ser humano ante la culpa: miedos, evasión y proyección de la culpa sobre otros. Pero todavía hay más. Veamos en Caín otras formas de respuesta a la culpa. ¿Qué has hecho?, exclamó el Señor. Desde la tierra, la sangre de tu hermano reclama justicia. Por eso, ahora quedarás bajo maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano, que tú has derramado. Cuando cultives la tierra, no te dará sus frutos, y en el mundo serás un fugitivo errante. Este castigo es más grande de lo que puedo soportar, le dijo Caín al Señor. Hoy me condenas al destierro, y nunca más podré estar en tu presencia. Andaré por el mundo errante como un fugitivo, y cualquiera que me encuentre me matará. Génesis 4:10-14. Encontramos aquí algo sumamente curioso: una extraña relación entre una tierra improductiva como resultado de una maldición que se activa por el derramamiento de sangre. Solo esto debiera ponernos a pensar en todo el mal acumulado en naciones, donde, precisamente, el derramamiento de sangre entre hermanos se ha dado producto de guerras intestinas, crímenes a gran escala y terrorismo. Y pensando en el caso específico de Caín y su pecado, podemos observar el descarrilamiento de los vagones de la confianza y la seguridad personal, como resultado de la inmensa culpa que le ha golpeado de repente. Caín pasó del enojo en su primera respuesta, en la que argumentó no ser guarda de su hermano, Génesis 4:9, a la culpa, al tomar conciencia de lo verdaderamente malo de su proceder. Había asesinado a su hermano, y las repercusiones serían a 2 niveles. Andaría como un fugitivo sin descanso el resto de su vida, y la tierra quedaría enferma y sangrando por su pecado. La reacción de Caín es de terror, espanto y aflicción sin límite. Caín está desesperado y realmente no sabe qué hacer. Se ha convertido en fugitivo de sus propios pecados. Bien escribió el proverbista bíblico que huye el impío sin que nadie lo persiga. Proverbios 28:1. Y ciertamente,
Caín no necesitará que nadie lo persiga, porque será perseguido por el espectro de sus propias maldades. Lo mismo experimentan quienes, por causa de sus errores, están atrapados en la culpa. Pero atención, es fácil dejarse arrastrar por la culpa y quedar en el total desaliento y desesperanza. Pero hay que luchar, más como Caín suplicando clemencia, que como Adán evadiendo la responsabilidad por su pecado. Hay que romper con la culpa. Siempre es posible mediante la gracia, la misericordia y el favor de Dios. Peor es quedarse huyendo por la culpa el resto del camino. Esto, en todo caso, es una falsa ruta de escape al sufrimiento ocasionado por nuestra propia maldad.